¿Cómo están, amigos del Facebook? Habla David Chapa, como siempre, aquí en Pulso Juvenil, Alianza Juvenil, y pues como siempre, como cada miércoles, con nuestro buen amigo arqueólogo Luis Córdoba. ¿Cómo está? Bien, gracias, aquí estamos. Eso. Bueno, Raíces de Tultitlán, hoy vamos a hablar lo que es el impacto de la llegada de los españoles. Pues bueno, yo aquí le paso el micrófono y a ver qué onda, porque esto va a estar bueno. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar ahora es cómo influyó la llegada española en Tultitlán. Actualmente se tiene una idea generalizada entre los mexicanos de que fue mala la llegada española. Esto ha causado muchas polémicas, sobre todo cuando se llegó a este aniversario de los 500 años del descubrimiento de América. Se hicieron muchas publicaciones, foros, se debatió en muchos grupos sobre cómo impactó esa llegada de los europeos a las culturas indígenas de América. Y bueno, son muchos aspectos los que se deben tomar en cuenta. No puede uno cerrarse a los que hubiera pasado, si hubiera o si no hubiera, y qué hubiera pasado si llegaban los ingleses o los franceses. Y bueno, la historia fue así, los españoles son los que llegaron, y actualmente pues es una cultura fusionada en toda Latinoamérica. Se conserva muchos grupos indígenas, no solo en México, sino en Perú, Ecuador, Bolivia, en Brasil, que han perdurado con muchas de sus tradiciones y lenguas, igual que en México, pero ya no son culturas puras, se puede decir. 500 años pues no han pasado en vano, y eso ha hecho que sea una cultura mestiza. Más bien lo que se tiene que hacer es procurar que lo que queda de esas tradiciones y de esas lenguas, sobre todo, se conserve, que no se pierdan. En México hay más de 50 lenguas indígenas hasta la actualidad, pero algunas están a punto de desaparecer. Aquí lo que haría falta es que hubiera oportunidades de educación bilingüe y que estos grupos indígenas puedan tener un desarrollo igual, conservando sus lenguas y tradiciones. Que no sea un pretexto el hecho de hablar lengua indígena para que sean marginados, sino que conservando sus lenguas puedan desarrollarse, ¿no? Sí, por lo que entiendo me imagino que lo que usted dice es de que hay que pues darles trabajo, darles alguna infraestructura, alguna empresa, para que ellos mismos sobresalgan, y aunque hablen, como usted dice, otra lengua, sí hay que apoyarlos. Sí, porque se ha vuelto como sinónimo, el ser indígena es casi igual que ser marginado, y esto no debía ser. Se tendría que buscar las formas de cómo integrarlos sin que pierdan sus tradiciones. Y bueno, para dar un poco de contexto histórico, cómo fue la secuencia de sucesos, pues hay que recordar varios hechos históricos. Y bueno, esto nos remite al año 1492, que es cuando fue el descubrimiento de América. Desde el simple hecho de llamarlo el descubrimiento de América, como se nos enseñó en la escuela, hay quien ya hace polémica de hecho, que no es descubrimiento porque América ya existía, que más bien por casualidad Cristóbal Colón llegó aquí, bueno, como haya sido, ¿no? Pero el hecho es que se dieron ciertas circunstancias que trajeron a Cristóbal Colón hasta esta orilla del Atlántico. Como se sabe, pues él se basó en ciertos datos, indicios, en un mapa de Toscanelli y otros datos históricos, y pudo saber que muy probablemente la Tierra era redonda. Antes se tenía la creencia de que la Tierra era plana, en la Edad Media sobre todo, y que por eso no se debían alejar de las costas porque podían caer a un precipicio. Pero bueno,
no se podían explicar por qué era redonda y si era redonda, por qué no se caía en un precipicio. El caso es que esto llevó a Colón a proponer que viajando hacia Occidente llegaría al Oriente, dándole la vuelta a la Tierra, buscando llegar a China y a la India, porque en ese tiempo pues les interesaba tener todo ese comercio de las especias, de la seda, descubrimientos que hicieron los chinos de tintas, de la pólvora, todo eso. Por eso tenían ese interés económico en encontrar rutas más rápidas. Y bueno, Cristóbal Colón propuso esto en varios reinados europeos, nadie le hacía caso hasta que llegó con los reyes de España, Isabel y Fernando. Ellos lo financiaron y bueno, se embarcó con los 3 conocidos barcos de la Niña, la Pinta y la Santa María. Llegó a las Islas Antillas, fundó colonias, fueron de regreso a Europa a demostrar que ya realmente llegaron. Él pensaba que a la India, por eso a los grupos americanos se les llama indios, porque pensaban que era la India. De eso también se ha hecho mucha polémica, que no se les debía llamar indígenas ni indios, sino grupos originales. Bueno, hacen toda otra polémica por el simple término de indígenas, ¿no? Y bueno, ese fue el primer viaje de Cristóbal Colón, venía con 3 carabelas. Una vez que comprobó su teoría, lo financiaron con más fuerza. En el segundo viaje venía ya con 28 barcos y 1.500 tripulantes en ese segundo viaje, porque vieron que era posible, que había posibilidades de acrecentar el comercio, todas esas ideas que tenían. Y bueno, fueron explorando todo el Mar Caribe, fundando colonias en Puerto Rico, en las Antillas, y siguió Colón un tercero y cuarto viajes. Y al mismo tiempo otros exploradores también vinieron, como Fernando de Magallanes, que le dio la vuelta al mundo, Vasco Núñez de Balboa, fueron varios exploradores. Pero Cristóbal Colón exploró muchas de las islas del Caribe y se acercó a las costas de Honduras, pero no formó colonias en tierra firme. Estando ya fundadas las colonias en Cuba, de ahí vinieron diferentes exploradores. Juan de Grijalva, que exploró la costa de Tabasco, por eso el río Grijalva lleva su nombre. Francisco Hernández de Córdoba, que llegó a la costa de Yucatán, y ya después Hernán Cortés, que propiamente fue costeando el Golfo de México hasta desembarcar en Veracruz. Ahí hay un relato interesante, porque en ese viaje de Francisco Hernández de Córdoba, ellos tuvieron un accidente, enfrentaron a los indios mayas y ahí quedaron 2 españoles entre los mayas, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Otros españoles de ese viaje pudieron salvarse, se fueron, pero estos 2 españoles quedaron ahí. De ellos, Jerónimo de Aguilar se integró, tuvo una esposa maya y aprendió la lengua maya. Jerónimo de Aguilar, pues, es el que se integró de esa manera. Gonzalo Guerrero es el que se integró. Jerónimo de Aguilar quedó viviendo ahí, pero él seguía con sus costumbres españolas. Cuando vino Hernán Cortés, se enteró por rumores que había unos españoles perdidos en la costa y los encontró. Jerónimo de Aguilar sí se fue con Hernán Cortés, pero Gonzalo Guerrero se quedó con su esposa Amaya. Incluso se dice que murió peleando contra los españoles. Se considera como la primera familia mestiza, porque él, siendo español, tuvo mujer e hijos mayas. Bueno, y una vez que Hernán Cortés desembarca en Veracruz, ahí un indígena cacique le dio como presente varias esclavas, entre ellas iba la Malinche. Como ella vivía en una zona limítrofe entre zona de habla náhuatl y habla maya,
ella conocía las dos lenguas y Jerónimo de Aguilar sabía el español y el maya. Entonces, para poder comunicarse, Hernán Cortés le hablaba en español a Jerónimo de Aguilar, él le hablaba en maya a la Malinche y la Malincha le hablaba en náhuatl a los indígenas, a los caciques de habla náhuatl. Por eso es que se trajo, cuando Hernán Cortés se viene al centro, a Tenochtitlan, al principio para comunicarse con Moctezuma, pues esa era la manera. Él lo hablaba en español, luego Jerónimo de Aguilar en maya y luego la Malinche en náhuatl con Moctezuma. Ya después la Malinche aprendió el español y era más directo la comunicación, pero al principio tenía que ser de esa manera, ¿no? Y bueno, estando ya los españoles fundan lo que se conoció como la Villa Rica de la Veracruz, que fue ya una población fija en Veracruz, es el antecedente del actual puerto de Veracruz. Solo que su ubicación era a unos cuantos kilómetros del lugar en donde ahora está. En ese lugar, Hernán Cortés se vino sin permiso. El gobernador de Cuba era Diego Velázquez. Hernán Cortés formó con sus seguidores una expedición, se vino sin permiso, pero muy hábilmente, como él conocía de leyes, había estudiado en la Universidad de Salamanca. Llegando a Veracruz, lo primero que hizo fue formar un pueblo y nombrar autoridades, un cabildo, para que hubiera ya autoridad civil y entonces evitar esas sanciones por haber venido sin permiso, ¿no? Claro, la funda a nombre del rey de España, pero como sea, ya había un alcalde y unos regidores en esa primera fundación de 1519, ¿no? Entonces, pues se daba sus mañas legales para ir adelante, ¿no? Estando en Veracruz es cuando se entera de que en el centro de México había una gran ciudad y un gran señor que era Moctezuma, y pues la ambición lo hizo arriesgarse y venir hasta el centro, ¿no? Bueno, ahora es importante en la pregunta, ¿ambición de qué? ¿Descubre él algo, él ve algo o por qué hay ambición? De narcos. Porque una idea que traían era encontrar mucho oro, riquezas, y al saber que había un gran señor, pues eso implica que si es una ciudad, pues puede tener todo eso y muchas cosas más, ¿no? Por eso es que se arriesga y viene hasta el centro. Además, cruzando territorios en donde se hablaban diferentes lenguas. Por ejemplo, en Veracruz estaba esa zona limítrofe entre mayas y nahuas, pero también había totonacas, por ejemplo. Cruza Puebla, la ciudad de Cholula, Zempoala, diferentes ciudades, hasta llegar a la Cuenca de México. En Tenochtitlan, unos pocos años antes de que llegaran los españoles, empezaron a ver como ciertos presagios, y eso se narra en las crónicas antiguas. Y los aztecas lo veían como algo malo que podía pasar. No sabían qué, pero veían como augurios malos. Entonces, cuando venía ya en camino Hernán Cortés, Moctezuma mandaba embajadores disuadiéndolo, diciéndole que no era conveniente que viniera, que no era bien recibido, que mejor se regresara a su tierra, ¿no? Pues con esa insistencia Hernán Cortés más se empeñó en llegar hasta el centro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, se habla que entre esos presagios, uno era que se oía la voz de una mujer que gritaba en las noches en las calles por sus hijos, y es el antecedente de La Llorona, de La Llorona. Esta leyenda viene desde antes que llegaran los españoles. En otro de los presagios se dice que se incendió un templo en Tenochtitlan. En otro se dice que atraparon un águila que traía amarrado un espejo. Son diferentes, ¿no? Y bueno, llegan a Tenochtitlan en 1519. Primero fueron bien recibidos, los hospedaron en uno de los palacios, pero en esas semanas que estaban aquí, se enteró Hernán Cortés, porque no quedó desconectado de Veracruz. Había correos que iban, venían, y de Veracruz a Cuba.
Entonces se enteraron que venía una guardia para capturarlo y llevarlo de regreso, porque se había venido sin permiso, ¿no? Entonces él se va hacia Veracruz con un grupo de soldados que venían, él se lleva esa parte de su ejército y se encuentran con los que venían al mando de Pánfilo de Narváez para capturarlo. Pero otra vez, muy hábilmente, él los convenció, capturó a Pánfilo de Narváez y acrecentó su ejército y se regresó a Tenochtitlán otra vez. Entonces, pues era un político hábil, ¿no? Y militar. En este tiempo que Hernán Cortés se fue a Veracruz, quedó una parte de los españoles en Tenochtitlán y coincidió con que era el 5º mes, el Toxcatl, que es como por junio más o menos. Y en ese mes se celebraba una fiesta muy importante a Tezcatlipoca. Entonces se narra en las crónicas que al mando de estos españoles que quedaron dejó a Pedro de Alvarado y era otro ambicioso hasta peor que Hernán Cortés. Al ver a los indígenas bailando en la fiesta, ver collares que traían y todo esto, mandó hizo una matanza en plena fiesta. Los indígenas dieron la voz de alarma, los españoles se tuvieron que refugiar en el palacio porque pues eran muchos menos. En esos días llegó Hernán Cortés y pues con esas sorpresas y todo estaba muy pacífico y ahora ¿por qué lo están persiguiendo, no? Total que se unen todos los españoles y es cuando de noche salen y es lo que se conoce como la Noche Triste. Tuvieron que salir huyendo, literalmente. Y se fueron por la calzada de Tacuba, por donde ahora va la línea 2 del metro, ahí va la calzada de Tacuba, unía el centro de Tenochtitlán con Tacuba. Por ahí se fueron, porque hay que recordar que Tenochtitlán era una isla que estaba unida con tierra firme por 4 calzadas. Entonces llegan a Tacuba, los persiguen los indígenas ya armados con canoas, arcos, flechas. Al pasar por Popotla es donde se da esa derrota que se ha llamado la Noche Triste. Siguen corriendo los españoles, se van hasta lo que ahora son los Remedios, dieron la vuelta por el lado poniente, por donde ahora serían las colonias Arboledas, Valle Dorado, todo aquel lado, hasta llegar a Zumpango. Pasan por Tepozotlán, Citlaltepec, Zumpango, ahí dan vuelta hacia el oriente, por donde ahora es San Locaxoloc, los Reyes Acosac, muy cerca de Tecámac, era la orilla norte del lago, y salen huyendo hacia Tlaxcala. Allá fueron bien recibidos, porque cuando llegaron de Veracruz, allá tenían amigos indígenas, porque los tlaxcaltecas pues eran enemigos de los aztecas. Entonces después de esa corretiza que les pusieron, llegaron a Tlaxcala. Allá pues ya empezaron a preparar la invasión de Tenochtitlán, teniendo como aliados a los tlaxcaltecas, a los cholultecas, y se les salieron cerca de 10,000 indígenas. ¿Por qué? Bueno, más bien no creo que haya sido traición, sino ellos eran enemigos, yo me imagino, por eso es de que se unieron a los españoles. Sí, los aztecas pues eran, aunque sea el antecedente directo de la cultura del centro de México, y pues todo el mundo nos sentimos orgullosos de casi descendientes de Cuauhtémoc y de los aztecas, pero eran muy sanguinarios y eran conquistadores. De alguna manera eran como los gringos de ahora, ¿no? Sí. Que iban, invadían otras naciones, les cobraban tributos. Primero iban con su embajada de guerra a un lugar enemigo. Mandaban embajadores, les decían que iban a tener que pagar tributos a Moctezuma. Si aceptaban, pues ya pagaban sus tributos y ya. Si no aceptaban, guerra, los invadían y de todos modos iban a pagar tributos. Y hay un documento que se conoce como la matrícula de tributos. Es un códice en donde viene el registro de todos los pueblos
que estaban sojuzgados por provincias y las cantidades que tenían que pagar. Entonces era un sistema tributario muy fuerte. Y los tlaxcaltecas los tenían como aislados, como una isla. O sea, no los invadían totalmente, pero no se podían expandir ni comerciar hacia afuera los tlaxcaltecas. Los tenían como aislados, ¿no? Entonces, por eso es que vieron como oportunidad la llegada española, porque se iban a liberar de los aztecas. Y otros grupos igual, los de Cholula, los de Zempoala, pues fue lo mismo, ¿no? Había varias provincias que estaban aisladas de esa manera, ¿no? Y bueno, ya que prepararon todo esto, se vienen en 1521, hasta que sitian la ciudad de Tenochtitlan. Incluso armaron unos pequeños barcos que se conocían como bergantines. Con ellos venía un carpintero, los armaron en Tlaxcala, los desarmaron y luego se trajeron todas las piezas hasta Texcoco. Eran 10 barcos y eran miles de indígenas cargando tablas y cañones y todo lo necesario, pólvora, alimentos, armas para preparar el asedio de Tenochtitlan. Ahí cerca de Texcoco excavaron un canal como de 500 metros de largo para poder meter al agua a los bergantines y poder rodear la isla de Tenochtitlan. Y cada barco traía un cañón. La rodearon y además venían los ejércitos indígenas y españoles por las calzadas que unían con tierra firme. Y bueno, esa batalla duró 3 meses y se habla que fue muy sangrienta, porque casi era de ir ganando cada casa y las demolían para que no se pudieran usar como trincheras. Y mucha gente de Tenochtitlan salió huyendo como pudo, ¿no? En las noches, entre los pantanos, se refugiaron en otras poblaciones, hasta que finalmente cayó el 13 de agosto de 1521, cuando atrapan a Cuauhtémoc y a los principales generales mexicas. Y bueno, con eso habiendo caído la Ciudad de México Tenochtitlan, pues los españoles pudieron muy rápido establecer su gobierno. La ciudad quedó tan destruida que primero se quedaron en Coyoacán. Ahí fundaron su primer ayuntamiento. Se conservan incluso, por ejemplo, las actas de Cabildo de 1524 en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Perdón. Está padre. Por ejemplo, por eso los españoles se establecen en el centro de la ciudad, porque pues fueron por lo que era bueno, ahora sí que fue el sitio donde fue su guerra, ¿no? Y me imagino que tenía algo que ver con ellos, o por qué los españoles hacen